Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Reciban un abrazo de paz en este viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Pues hace 8 días hablamos acerca del tema de los milagros y hoy es nuestra 10ª sesión de Cristología. En esta 10ª sesión quisiera adentrarme en el segundo elemento pedagógico de Jesús, o hablando de la pedagogía de Dios, de la pedagogía en Jesús. La pedagogía de Jesús es acercarnos al reino de Dios desde 2 elementos importantes. Uno son los milagros, de los cuales ya hablamos hace 8 días, y el segundo serán las parábolas. Antes de comenzar, sí quisiera acotar que la palabra reino puede resultar ya muy lejana para nuestro tiempo. Los reinos van desapareciendo, las reinas, los reyes ya podrían de hecho sonar anacrónicos. Es por ello que a partir de los años 70 se comienza a acuñar un término especial o diferente para hacer énfasis acerca de la propuesta de Jesús de Nazaret. A mí me ha ayudado mucho reconocer cómo Jesús de Nazaret es el hombre que se adelanta obviamente a todos los tiempos en cuanto a terapias, en cuanto a sanación, a curación. Y en este sentido es el que nos habla desde los 3 elementos que constituyen a todo ser humano: pasado, presente y futuro. Este hombre que se adelanta a toda terapia, a todo tiempo, que hemos dicho reiteradamente, el Dios más humano y el hombre más divino, nos enseña en el perdón a los que consideraban pecadores en su tiempo o impuros, ¿verdad? Nos enseña a ver el pasado con fe. Y claro, esto también es parte de su propia cultura mediterránea. Recordemos que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el pasado es muy importante. En el pasado se encuentra la memoria. Toda cultura, todo ser humano posee una memoria, posee una historia. Y ya sabemos que quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Por eso, digo, haciendo un paréntesis grande, quisiera hacer mención de cuando le presentan los fariseos y los hombres que eran considerados los hombres puros de su tiempo, le van y le presentan a una mujer adúltera que, bueno, dice el Evangelio, fue encontrada en flagrante adulterio. Es importante este relato porque dice el texto que Jesús estaba muy tranquilo, empezó a escribir en la arena. Una tradición antiquísima dice que seguramente empezó a escribir el nombre de los más ancianos. Por eso dice el texto, comenzaron a irse empezando por los más viejos. Y tal vez se vieron ahí reflejados, ¿verdad? Porque solo habían traído a la mitad del pecado a la mujer. No hay una posibilidad de que esta mujer haya
cometido adulterio con su propia sombra, ¿no? Tuvo que haber sido con otro hombre. Y el hecho de que empiecen a irse denota que se sintieron de alguna manera evidenciados. Y él dice, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se van yendo poco a poco hasta quedar solos la mujer y Jesús. Jesús voltea hacia esta mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Maestro, ya no hay nadie. Jesús le contesta, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Evidentemente esta mujer fue de alguna manera tocada por un hombre de manera diferente, porque es un hombre diferente a todos los demás. Todos los hombres la habían usado, todos los hombres de alguna manera la habían violentado. Y también al mismo tiempo la habían condenado. Jesús de Nazaret es el único hombre que la ve de manera diferente y actúa de manera diferente frente a ella. Juan Luis II llamaría esto signo de los tiempos. Ver de manera diferente y actuar de manera diferente. Todos vivimos una misma realidad, pero muy pocos se atreven a actuar de manera diferente. Primero, a ver de manera diferente y segundo, actuar de manera diferente. Solo Jesús de Nazaret mira a esta mujer de una manera diferente. Y seguramente, no lo dice el texto, pero seguramente esta mujer fue de las discípulas de Jesús, fue de las que siguieron a Jesús. Aunque estaba prohibido que las mujeres siguieran a los hombres si no eran sus esposos, sus hijos o sus padres. Pero seguramente esta mujer siguió a Jesús, porque fue mirada de una manera diferente, tratada de una manera diferente. Jesús confía en que esta mujer ha aprendido de su pasado. La ama en el presente. Mantiene una relación de amor, limpiando el vínculo no solo entre ella y él, sino entre el género masculino y femenino. Y finalmente le ofrece un proyecto nuevo, diferente. Lo mismo hace con Leví y con cada uno de los pecadores a los que mira de manera diferente. De tal manera que Jesús nos habla al centro de la humanidad, nos habla al corazón, al tuétano, por decirlo de alguna manera, a nuestra esencia. Nos hace reconocer que el pasado lo debemos ver con fe. El pasado es nuestra memoria, nuestro más profundo recuerdo hasta el más inmediato. El presente son las relaciones y solo en el presente se vive el amor. No puedo hablar del amor en el pasado o en el futuro porque el pasado ya fue y el presente no sé si va a venir. El futuro no sé si va a venir, solo existe el presente. Entonces el amor es presente y se vive en las relaciones presentes. Llámese padres, madres, tíos, abuelos, hermanos, amigos, comunidad, vecinos. Se vive en el presente, son nuestras relaciones. Y nos ofrece un proyecto. Todo ser humano tiene un proyecto, a eso le llamamos esperanza, mirar el futuro con esperanza. El futuro que Jesús nos ofrece es el reino de Dios. En el caso de la mujer adúltera es muy claro, una vida diferente, un rostro diferente, una relación diferente con ella misma y con los hombres, una relación diferente con ella, con las otras mujeres y con los demás hombres, es decir, con el mundo. De tal manera que
Jesús de Nazaret nos muestra lo que es verdaderamente ver el mundo con fe, con esperanza y con amor. De ahí que, uniéndolo a esta primera idea que planteaba del reino, si en nuestro presente siglo XXI, junio de 2020, la palabra rey, reina o reinos ya no nos dice tanto, tendríamos que ir acuñando aquel proyecto, aquella idea que nos signifique y que pues nos oriente un poquito en la línea que señala Nietzsche, que señala Viktor Frankl. Quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Jesús de Nazaret le muestra a esta mujer adúltera que hay un para qué vivir y que todo el pasado, todo aquello que vivió, la hicieron más fuerte, le dieron herramientas. No le da toda esa teoría, pero en solo una mirada, en solo levantarla, en solo mirarla de manera diferente, le abre un horizonte de vida diferente. Y a eso estamos invitados, invitadas hoy como cristianos, como cristianas, como mujeres y hombres de fe. Reconciliar a nuestra humanidad que fue hecha por Dios con dos alas, hombres y mujeres, y que no podemos seguir volando con una sola ala porque sería volar en círculos, sería volar con las dos alas de tal manera que podamos ser plenamente humanos. Y con ello, pues alcanzar la utopía. Tal vez esa sea ahora la palabra adecuada para hablar del reino. Esa utopía, ese sueño, ese horizonte que nos impulse, que le dé sentido a nuestra vida, que nos haga soportar casi cualquier cómo. De la misma forma que Viktor Frankl vive este campo de concentración, donde es llevado a la fuerza y donde pues desgraciadamente se entera de la muerte de su esposa y ve la muerte de su padre. Aún así tiene sentido su vida porque tiene un para qué salir, para qué vivir. En el caso de Jesús de Nazaret, el para qué es el reino, el cómo es entregando su propia vida. Y para acercarnos a este reino, para acercarnos a esta utopía, ya hablamos de 4 tipos de milagros donde dijimos el reino de Dios es salud porque cura a los enfermos, los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos caminan, el de la mano seca es curado. El mal es echado fuera. Jesús es el antimal, para decirlo de alguna manera. El exorcismo que hemos hablado. La gracia de Dios es sobreabundante y hablamos de los milagros sobre la naturaleza. Y finalmente la reanimación. La Talita Cum, la suegra de Pedro, la hija del funcionario, Lázaro, del cual hablamos hace 8 días en la sesión anterior. El reino de Dios es gracia en abundancia, de acuerdo a los milagros sobre la naturaleza. La multiplicación del pan, la transformación del agua en vino. Y es vida plena. De ahí la reanimación de Lázaro y de los otros casos que ya dije. Ahora vamos a profundizar en un tema que es por demás apasionante, maravilloso,
que nos acerca un poco a la conciencia de Jesús y un mucho a su extraordinaria creatividad, a su extraordinaria sensibilidad, a su extraordinaria visión del mundo en el que vive. Como dije anteriormente, todos los seres humanos de un tiempo vivimos la misma realidad, pero muy pocos se atreven a verla de manera diferente y a actuar de manera diferente, porque la mayoría estamos acomodados en un estatus, estamos, pues sí, acomodados en un lugar, en un momento, en lo que nos hace la vida más práctica. De tal manera que si nos remitimos al siglo I de nuestra era en la cultura mediterránea, ya hemos hablado de una situación económica adversa donde los impuestos son tremendos, la carga de trabajo es impresionante, hay un imperio que está sobre el mundo de Israel, sobre el mundo judío y bueno, sobre todo el mundo entonces conocido. Hemos hablado de la situación política, social, donde muy pocos se ven como personas con honor y muy pocos se ven como personas con poder, solo hombres. Las mujeres son como una silla, como una mesa, como un objeto. De tal manera que Jesús nos enseña a humanizar cada estructura. Si nos damos cuenta y hacemos el paralelo, la realidad actual no es tan diferente. Yo siempre hago un esquema de espiral en cuanto a la historia, no es una línea, es una espiral. Tendemos a repetir los mismos errores, por eso el Apocalipsis siempre parece que va a ocurrir, aunque haya ocurrido en el siglo I, aunque haya ocurrido entre el año 95 y 313 con esta exacerbada persecución de los cristianos. Siempre va a haber una cultura que se cree superior, una raza que se cree superior y que ve a otros como inferiores, pecadores y que no merecen vivir. Desgraciadamente, es la historia humana en espiral. Repetimos los mismos errores y siempre estamos invitados a humanizar esas estructuras. De tal manera que para hablar de las parábolas, pues sí quisiera primero pedirte que leas después de este video, releas las parábolas que conoces con estos nuevos anteojos, con estos nuevos lentes, con esta nueva visión, respetando la cultura mediterránea del tiempo de Jesús, pero al mismo tiempo reconociendo de qué manera Dios te habla a través de ellas. Para ello te pido que acerques tu Biblia y que vayas leyendo los textos a los que te voy a invitar. De hecho, puedes leerlos antes o puedes leerlos después del video para que pues, puedas ir viendo de manera directa lo que aquí te voy a comentar. Es evidente que a la hora de hablar de las parábolas hay muchos elementos. Ya he dicho que la perícopa o el texto de estudio puede ser escudriñada, puede ser analizada desde diferentes métodos exegéticos, desde el método histórico crítico hasta el método literario. Y por ello quisiera presentar este libro, pues que me parece por demás excelente, maravilloso, las parábolas, o más bien Parábolas, el arte narrativo de Jesús de Nazaret, de Vicente Leñero. Es extraordinario y nos presenta a los dos grandes estudiosos de su tiempo. Y bueno, Vicente Leñero se da la tarea de recopilar las parábolas una vez
hecho un esfuerzo anterior por otros intelectuales, como ya lo iré señalando, y los traduce directamente del griego para que tengamos una traducción más mexicana, porque es una traducción hecha para el castellano mexicano, ya que pues la primera versión de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén en el 1973, pues fue traducida a un castellano bastante españolizado, bastante de allá de Europa. Y bueno, nos encontrábamos con un texto que tenía ciertos baches para nosotros como latinos, como mexicanos concretamente. Y pues él también nos hace notar que pues había muchos accidentes, como había dicho con los milagros, todo traductor es un traidor, habiendo pasado del griego al francés, del francés al español y un español europeo, había muchos descuidos gramaticales, fallas de puntuación, fallas de acentuación, errados intentos estilistas, y bueno, de tal manera que uno leía el texto y sí, no sabía uno como por dónde iba precisamente la narrativa, y se perdía uno más en estas palabras de vosotros, oís, escucháis, como en tratar de hacerlo a nuestro castellano, que bueno, él se dio a la tarea, después de otros intelectuales, para que tuviéramos los mexicanos esta traducción que me parece por demás extraordinaria. Pues hay varias versiones, pero bueno, esta es de editorial, ahora les digo, porque hay muchas ediciones, pero esta edición tenemos que es de Editorial Planeta, y bueno, pues me parece bastante buena por la introducción que trae de Javier Sicilia, y esta es la que les voy a leer en este momento. Leer las parábolas de Jesús de Nazaret no en el cuerpo de la doctrina de los evangelios, sino como lo que en realidad fueron, relatos de sobremesa, para suscitar el asombro y abrirnos a un modo distinto de ser y de vivir, no es solo una de las más hermosas maneras de entrar en el infinito universo espiritual que, como señala Vicente Leñero, habitaba a ese Jesús charlista, contador de cuentos, sino también de sentirnos tocados por el mismo asombro y la misma solicitud que experimentaron los hombres y las mujeres que alguna vez tuvieron la alegría de escuchar esas narraciones en voz de su Creador Jesús de Nazaret. Bueno, estos dos videos los haré en base a este libro. También me ayudaré de las parábolas del Evangelio del Padre Jesús Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, a quien ya he citado en el tema anterior. Me parece que ya no hay reediciones de este libro, pero sería bueno que los buscaran en PDF. En su momento fueron editados por Instituto de Sagrada Escritura, el ICE, creado por el mismo padre Carrillo, que aún subsiste y del cual soy sobreviviente del Instituto de Sagradas Escrituras del Altillo. Y bueno, finalmente tomaré para la actualización de las parábolas el libro de Abba Padre, que es genial por demás. Un Dios llamado Abba Padre, es de Cortés,
Este libro lo editó PPC, la editorial PPC. Y bueno, pues de aquí solamente tomaré el apartado que se refiere a las parábolas. Solamente leo alguna que puede ser de mucha ayuda para este primer video. El reino de los cielos es semejante a un teléfono móvil. No necesita ser grande ni aparatoso para llegar al mundo entero. Y solo quisiera terminar este video preguntándote qué tan sensible eres a la realidad actual. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría humanizar? ¿Cuál sería tu parábola? ¿Cómo actualizarías este reino de Dios aquí y ahora en el siglo XXI? ¿Cómo harías vivo o darías vida a la buena nueva de Jesús de Nazaret? ¿Te atreverías a escribir una parábola que diera esperanza a hombres y mujeres que están a tu alrededor o que están lejos al otro lado del planeta? Y solamente dejo estas preguntas para pasar al siguiente video. Gracias.